Buen día, en el día de hoy estaremos haciendo una breve exposición de tres temas de evaluación de la psicología clínica, son las evaluaciones clínicas, evaluación de la inteligencia y evaluación de la personalidad. Mi nombre es Ana Cruz. Esto es en base a una materia de psicología clínica de nuestra carrera de psicología, nuestra maestra Ana Martínez. Evaluación de la evaluación clínica. Esta comprende una valoración de las virtudes y defectos de un individuo, las conceptualizaciones del problema que se tiene a la mano y algunas percepciones para aliviarlo. La entrevista es la técnica de evaluación más básica y práctica utilizada por los psicólogos clínicos. Hay dos factores distintos primarios entre las entrevistas. Primero difieren con respecto a su propósito como con cualquier forma de evaluación clínica. Es importante tomar en cuenta lo que es la confiabilidad y validez de las puntuaciones de una entrevista. Coeficiente kappa. Esto trata de un índice estadístico de confiabilidad de interjueces que calculan para determinar con cuánta confiabilidad juzgan los expertos la presencia, característica y diagnóstico. La confiabilidad de interjueces. Nivel de acuerdo entre dos o más jueces en el que han evaluado a un mismo paciente en forma independiente. Confiabilidad de test de res. Esta lleva la consistencia de las puntuaciones de la entrevista a lo largo del tiempo. La empatía. Esta es una de las características que deben de existir entre el usuario y el clínico en el contexto de una entrevista clínica. Entrevista computarizada. El uso de computadoras para realizar entrevistas clínicas. Entrevistas de admisión. Estas se realizan para determinar por qué el paciente ha acudido a una dependencia y determinar si la dependencia puede satisfacer necesidades expectativas del paciente. Informar al paciente sobre las políticas y procedimientos de las dependencias. Entrevista de diagnóstico. Esta se realiza por el propósito de llegar a una formulación dado al DSM-5. Entrevista de evaluación. Una de las técnicas básicas que emplea el psicólogo clínico con el propósito de responder a un motivo de calcular o referencias. Entrevista de examen de estado mental. Esta evalúa a los pacientes en busca de la presencia de los problemas cognitivos y emocionales o conductuales. Entrevista durante la crisis. Esta busca solucionar problemas a través de crisis que se enfrentan y alertan al usuario a que entre en una relación terapéutica en la dependencia de trabajar para solucionarlo a largo plazo. Entrevista no estructurada. El clínico no hace ninguna pregunta ni tampoco toma el orden en cuenta. Entrevista para hacer historias clínicas. Estas se realizan con el propósito de comprender a fondo los antecedentes del paciente y del contexto histórico. Evaluación clínica es un enfoque en las evaluaciones que suponen la valoración de las fortalezas y debilidades de un individuo. Motivo de la conducta, asunto empleado sobre el usuario por la fuente de referencia. Esta puede ser que un niño en particular obtenga calificaciones muy bajas por su aprendizaje. Validez concurrente. Esta es una forma de validez relacionada con los criterios en el grado que las puntuaciones de una entrevista se correlacionan. Validez de contenido es el grado en que los reactivos de la entrevista miden de manera adecuada con todos los aspectos de constructo. Validez de constructo es el grado en que las puntuaciones de entrevista se correlacionan con otras medidas o comportamientos de forma lógica. Estaremos trabajando lo que es el segundo tema, de lo que trata la evaluación de la inteligencia. La educación obligatoria y la capacidad de los psicólogos para medir capacidades mentales distribuyeron al desarrollo y éxito del campo de las pruebas de inteligencia. Sin embargo, para fines del año 70, la validez de esta prueba puede en duda todavía. Hasta la fecha hay muchas controversias respecto a la forma que se define la inteligencia y cómo se mide. Los psicólogos clínicos contemporáneos parecen creer que es un factor
general de la inteligencia y de capacidades específicas, que subyacen dicho factor. El ambiente desempeña algunas funciones en el desarrollo de la inteligencia. Las puntuaciones del coeficiente intelectual son más estables para los adultos que para los niños. Se han expuesto 3 pruebas de inteligencia importantes en el uso de la actualidad, lo que son las Stanford-Binet y la de Wechsler, y la tercera edición de Wechsler. La de Binet es una cuarta edición donde se usa para evaluar niños, adolescentes y adultos. Y la de Wechsler es la inteligencia también de adultos y adolescentes. Capacidad cristalizada, factor que se refiere al aprendizaje natural, y la capacidad fluida. Este es un factor de capacidad fluida, se refiere a la capacidad intelectual con base genéticas de una persona. Capacidad mental primaria, 7 factores de inteligencia derivados de Turner con base a su trabajo de análisis factorial, numérico, fluidez verbal, comprensión verbal, velocidad de percepción, entre otros. Consciente de inteligencia, término desarrollado por Stern en 1938 para abogar problemas con el uso de las diferentes entre la edad cronológica y la edad mental para representar las desviaciones. El coeficiente de desviación, concepto que se utiliza para abordar problemas observados cuando se utiliza el coeficiente intelectual de razón usuario mayores. La confiabilidad de consistente interna, grado en que los reactivos de una prueba son homogéneos, son más frecuentes para evaluar calculando el alfa de Cronje. Confiabilidad de divisiones por mitades, grado en el que las puntuaciones de un individuo en una mitad de una prueba son similares a sus puntuaciones de otras mitades. La confiabilidad de forma equivalente. En esta, el individuo obtiene puntuaciones parecidas en forma equivalente o paralelas de las mismas pruebas. Confiabilidad de pruebas repetidas de pruebas. En esta, el individuo da respuestas similares a los mismos estímulos de pruebas en repetidas ocasiones. Confiabilidad entre jueces. Niveles de acuerdo entre 2 o más jueces que han evaluado a un mismo individuo de forma independiente. La edad cronológica. Edad, esta nos podemos referir por lo común a lo que es la edad, los años de vida. Edad mental. Lo introdujo Binet como índice de la ejecución mental. Esta idea está basada en la noción de que los individuos de ciertas edades deberían haber dominado ciertas capacidades. Tenemos 2 pruebas, que es la de WISE 3, prueba de inteligencia para adultos, que consta de una escala verbal y una ejecución de cada cuenta con varias subpruebas. WISE de 3. Esta prueba está diseñada para niños entre 6 a 16 años de edad, y el anterior contiene subyacen verbales y de ejecución. Estabilidad de puntuaciones del coeficiente intelectual. Semejanza de puntuaciones de coeficiente medidas en diferentes momentos y tiempo. Fenotipo. Característica observable de un individuo es un producto genotipo y de ambiente. Gemelos criados juntos. Gemelos homocigóticos o disigóticos, criados en el mismo ambiente familiar. Gemelos criados apartes. Estos son monocigóticos y disigóticos, separados después de un nacimiento. Gemelos disigóticos gemelos. Estos comparten solo el 50% de su material genético. Genética conductual. Evaluación de la influencia genética y ambiental del desarrollo del comportamiento. Genotipo. Estructura genética de un individuo. Inteligencia. Esto es difícil de definir, pero podemos decir que la inteligencia es la capacidad de pensar en forma abstracta, de aprender y adaptarse al ambiente. Puntuaciones de índices. Estas corresponden a los principales factores de capacidad que subyacen las pruebas de WISE 3. Reactivos inversos. Característica de varias pruebas del WISE 3.
que permiten al examinador determinar el nivel de capacidad del usuario sin